Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habla Rogelio Ríos Herrán. Yo soy periodista independiente que vive y trabaja desde Monterrey, Nuevo León, México. La hermosa Sultana del Norte, como se le conoce en el resto del país y en el resto del mundo. Hoy es 6 de febrero del año 2025, temprano en la mañana, apenas las 9 de la mañana, aquí en Monterrey, hora del centro de Estados Unidos. Y quiero compartir con ustedes a partir de hoy, y lo trataré de hacer todos los días, breves comentarios de no más de 5 minutos para tomar el pulso del día, el bote pronto, como le llamamos en el periodismo en México, la reacción inmediata a cosas que suceden. En torno a la situación internacional, la posición internacional de México, primer término, por supuesto, con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, pero también con Canadá, lo que está sucediendo en Europa, la guerra de Ucrania, la Franja de Gaza, la influencia de China en América Latina, son muchísimos temas. Empecemos con uno para este breve comentario de la mañana. Ayer estuvo de visita en la zona fronteriza de México, particularmente en la frontera entre Texas y México, que abarca Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, para tomar de cerca el pulso de lo que él llama la situación de la inmigración en la frontera, etcétera, etcétera. E hizo, por supuesto, unas declaraciones que son relevantes para México. Independientemente de lo que piensen ustedes de J.D. Vance como persona, sus capacidades intelectuales y profesionales, es muy importante lo que dice, porque, bueno, es el vicepresidente de los Estados Unidos, el brazo derecho del señor Donald Trump. Y dijo lo siguiente que me llamó mucho la atención y que yo difiero completamente de lo que dijo. Bueno, sus palabras textuales son las siguientes. J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, en la población de Eagle Pass, Texas, que es la zona fronteriza, el poblado fronterizo que cruza desde México por Piedras Negras, Coahuila. Dijo el señor Vance, el presidente Trump le está haciendo un gran favor al pueblo de México, porque si no logran controlar a estos cárteles, se refiere a los cárteles del crimen organizado, el pueblo de México se despertará en un narcoestado donde los cárteles tienen más poder que su propio gobierno. Nuestra esperanza, agregó Vance, es que México se tome en serio este trabajo. No queremos tener relaciones negativas con el gobierno mexicano. Queremos, agregó el vicepresidente de Estados Unidos, queremos que el gobierno de México se ayude a sí mismo, pero también en el proceso que ayude al pueblo estadounidense al tomar en serio a estas organizaciones. Para concluir, también mencionó, esto va a desestabilizar a todo México, a todo el gobierno, si no se lo toman más en serio. Tenemos la esperanza de que lo hagan y si no lo hacen, decidiremos qué hacer a partir de ahí. Hasta aquí las palabras del señor Vance. Mi desacuerdo con este punto de vista, con esta perspectiva que es muy amplia en Estados Unidos y por cierto que es también ampliamente compartida por muchas personas en México, por lo menos en donde yo me he desenvuelto y he escuchado estas opiniones, esta perspectiva de que va a ser el gobierno de Trump el que resuelva por la fuerza el problema del narcotráfico en México, el flujo de fentanilo, etcétera, etcétera, es falaz, es insostenible, es un razonamiento engañoso. Primero que nada, porque no puede haber una solución al problema del narcotráfico en México si no viene principalmente, no únicamente, sino principalmente desde el interior de México, desde las fuerzas políticas que denuncien las colusiones del crimen organizado con el gobierno, con altos y bajos círculos de gobierno en México, las policías, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, y también la interrelación de los cárteles del crimen organizado en la economía y en la sociedad mexicana. Pero sobre todo, si el impulso no viene desde adentro, y sobre todo, si no es el propio gobierno de México, tanto el nacional como el actual de Claudia Sheinbaum, el anterior de López Obrador, pero también los gobiernos estatales, municipales, los que se decidan a dar este giro. Muchos gobiernos de más bajo nivel, de municipios muy pequeños y aislados, viven prácticamente secuestrados por el crimen organizado. Gobiernos de mayor nivel como gobiernos estatales hay una evidente complicidad con los cárteles del crimen organizado o simple y sencillamente no quieren emprender ninguna acción de lucha contra los delincuentes, los narcotraficantes, pero también otro tipo de delincuentes
que se dedican a extorsiones empresariales, tráfico de personas, asaltos a vehículos de carga en carretera, a trenes, etcétera. Creo yo que este es el primer paso, pero además, condición indispensable, si es que llega a haber un reconocimiento del gobierno nacional, un giro impresionante de Claudia Sheinbaum hacia este reconocimiento de la necesidad de atacar al crimen organizado, tiene que ver con que esto no puede hacerse, por supuesto, no lo puede hacer por sí mismo en México, y me estoy refiriendo no solamente a los gobiernos nacionales, estatales y locales y Fuerzas Armadas, sino a la capacidad también de la sociedad para combatir a la delincuencia organizada. Tiene que haber necesariamente, fundamentalmente, una estrecha, una muy profunda cooperación a nivel internacional con el gobierno de Estados Unidos, sus círculos de seguridad, de inteligencia, con Canadá, porque son también nuestros socios en el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y de hecho recurrir a otras instancias como las Naciones Unidas, la Unión Europea, que pueden ayudar a México en labores de inteligencia, en labores de entrenamiento y preparación de sus fuerzas armadas para combatir el narcotráfico, evitar la corrupción, e incluso, como fue el caso de Guatemala, en la creación de comisiones internacionales para investigar y combatir la corrupción en México. La corrupción de alto nivel, la corrupción del gobierno y de los funcionarios mexicanos. Por eso creo que estas palabras de J.D. Vance en Igle Pass, en Piedras, en la frontera con Piedras Negras, Coahuila, no tienen todo el alcance ni el peso suficiente. Reconozco que es una gran ayuda que el gobierno de Estados Unidos se enfoque, identifique al fentanilo como una amenaza para su seguridad nacional y que declare a los cárteles, a varios de ellos, a cinco por lo menos, cárteles mexicanos como organizaciones terroristas foráneas, que sobre todo es una medida legal que ayuda a la investigación del lavado de dinero, el manejo de los fondos, etcétera, etcétera, pero que también puede ser utilizada. Eso no me gustaría, por supuesto, de ninguna manera para intervenciones militares. Yo a ese punto no llego, no apoyo en absoluto que México lo permita. Pero el problema está ahí. ¿De dónde viene la solución al narcotráfico en México? Desde dentro, por supuesto, estimados amigos. No puede ser de otra manera. ¿Qué necesitamos cambiar en México para que eso pueda ocurrir? Cambiar esta mentalidad de los gobiernos de Morena, tanto el de López Obrador como el de Sheinbaum, los gobiernos estatales, de negarse a reconocer la realidad, la imbricación, la complicidad del crimen organizado con la política en México, la narcopolítica, los narcogobernadores, quizá, como se le señaló en su momento al presidente López Obrador, un narcopresidente. Para sacudirse todas esas acusaciones, todos esos señalamientos, tendría que haber un giro desde el gobierno nacional para reconocer así crudamente que hay complicidades políticas con el crimen organizado. Si no se da ese paso, seguirán las amenazas del gobierno de Trump, gobiernos posteriores que vengan, estas declaraciones como la del vicepresidente J.D. Vance, que quién sabe, hay que hacerle caso, hay que escucharlo, porque a lo mejor si se repite un nuevo ciclo en la Casa Blanca en 4 años de gobierno republicano, yo creo que él estaría mejor posicionado que nadie más para ser el próximo presidente de Estados Unidos. Y con estas ideas, con esta mentalidad, si desde México no ayudamos a cambiarlas, es una preocupación legítima, lo reconozco, del gobierno de Estados Unidos, y ellos están haciendo lo que desde su punto de vista corresponde hacer, claro, tratando de influir a profundidad, en demasía, en exceso en el gobierno de México. Llámenlo extorsión o no, yo me muevo en otro terreno. Son declaraciones oficiales a las cuales se les puede dar una contestación puntual. Pero bueno, lo dejo sobre la mesa. Hoy también 6 de marzo, hoy jueves, habrá probablemente, no lo sabemos, habrá que confirmar después, una conversación telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump para ver la cuestión de los aranceles y se logra alguna pausa más. Ya se anunció desde la Casa Blanca una pausa de 30 días más para el sector automotriz y algunas partes de productos agrícolas. Esto como medida unilateral desde la Casa Blanca, no como algo negociado con el gobierno de México. Estamos en una situación grave, en una situación de emergencia nacional por los aranceles, por el avance del crimen organizado en México y sus colusiones intolerables, alianzas intolerables, lo ha llamado la Casa Blanca, con los políticos mexicanos. Ese es nuestro punto de partida. ¿Qué vamos a hacer como mexicanos para revertirlos?
Repito, es una situación de crisis en México, de emergencia nacional, que requiere la respuesta de todos los sectores y todos los mexicanos preocupados por esta situación. Bueno, muchas gracias por su compañía. Pues nos vemos mañana en otro comentario matutino. Muchas gracias. Por aquí corto la comunicación. Bye.